¿Qué es la fuerza? La fuerza es una acción que todos hacemos, desde empujando, atrayendo y entre otras cosas. La fuerza, hay varios tipos de fuerza: estática, electrónica, gravitacional, etc. A continuación, un ejemplo de la fuerza que van a hacer mis compañeras. ¿Qué es el dinamómetro? El dinamómetro es un instrumento que sirve para medir la fuerza o los minutos de un objeto. Como la imagen que van a ver, que es unidades de medida de fuerza. Son 6. Es SI, CGS, inglés, newtons, dinas y libras por fuerza. Abreviado es LBF. Esas son las unidades de fuerza. La diferencia entre peso y masa. La masa es de la forma como se encuentra el objeto, como esto. La mesa tiene su masa, es dura y pesada. El peso de un objeto puede medir entre kilómetros. Fuerza gravitacional corresponde a la interacción entre las masas. Ejemplo, al levantar un objeto y lanzar hacia arriba. Eso irá disminuyendo su velocidad. Ejemplo de suceso. Disminuir su subida. Electromagnética. Su misión es la rama de la física, es estudiar los fenómenos electromagnéticos reuniéndolos entre sí. Ejemplo, un celular. Fuerza fuerte, fuerza de muy corto alcance que mantiene ligados a los neutrones. Fuerza débil, fuerza involucrada en el decalentamiento del átomo. Fuerza de contacto, fuerza que cuando empujamos un cuerpo, o sea, un objeto, eso es un objeto. Ejemplo del suceso. Eso es un ejemplo de la fuerza de contacto. Fuerza débil, fuerza que mantiene a lo que no toca al cuerpo entre sí. Fuerza de distancia, fuerza de distancia puede tocar el objeto, no puede tocar el objeto, o sea que no lo puede tocar. Fuerza de contacto, fuerza de, o sea, que ustedes muevas el objeto, mueves el lápiz, mueves el papelito, mueves. El cuerpo descansa hacia la pared. Ejemplo de ello. Fricción seca. El movimiento es el mayor movimiento que podamos hacer hacia otro cuerpo. Fricción seca es cuando un cuerpo le das un golpe, resiste el movimiento. Ejemplo de ello, cuando le doy un golpe a ella, lo resiste hacia el otro cuerpo. Coeficiente de fricción. Bueno, la coeficiente de fricción prácticamente es cuando un objeto prácticamente hace el movimiento. Cuando ese objeto está en movimiento, hace la fuerza de rozamiento, o sea, hace una fuerza de fricción. Eso viene siendo el objeto. Este coeficiente de fricción tiene, a continuación mostraremos un ejemplo de cómo el objeto roza y hace fricción a la vez. Este coeficiente de fricción prácticamente tiene dos tipos. Está la estática y está la dinámica. La estática es cuando el movimiento está en reposo, cuando movemos un objeto que está ligeramente en reposo.
Por ejemplo, al jalar la silla está completamente en reposo y al momento de jalar, de empujarla, estaríamos haciendo la estática. Y la dinámica es cuando tiene el movimiento. Por ejemplo, hablaremos sobre una pelota. Si la empujamos la pelota, pues la pelota continuará su trayectoria. El valor de cada uno está en la estática, que viene siendo fuerza estática es igual a coeficiente de fricción por el newton. Ponemos un ejemplo. Ponemos la fuerza estática es igual al coeficiente de estática, podemos ponerlo 50 por newtons, le puede pedir 100 newtons. Hacemos la operación. Fuerza estática es igual a 50 por 100 newtons, que da un valor de 5000. Entonces, fuerza estática es igual a 5000. Eso hablaremos de la primera. Ahora hablaremos de la segunda. La dinámica es prácticamente lo mismo. Viene siendo la fuerza dinámica es igual a coeficiente dinámica sobre Newton. Prácticamente el procedimiento es lo mismo. Ahorita hablaremos sobre cuando un objeto está en reposo, y hablaremos que tenga las 4 fuerzas. Explicaremos las 4 fuerzas en un solo objeto. Aquí podemos ver que es un bote de basura que está prácticamente en reposo, y ese viene siendo la fuerza normal. Ahí ya tenemos la primera fuerza. La segunda hablaremos de la gravedad. La gravedad viene siendo cuando la superficie atrae al objeto, así como viene siendo el bote de basura. Está en reposo porque la gravedad hace que la atraiga y esté sobre la superficie. La tercera viene siendo la fuerza estática. La fuerza estática, como mi compañera va a representar a continuación, es al momento de cuando el objeto está en reposo y hace un ligero movimiento hacia adelante, como podemos ver a continuación. Y la fuerza viene siendo cuando el objeto es atraído. Lo atraemos hacia acá y este viene siendo hace un rozamiento que habla de la fuerza dinámica. Aquí terminamos. Deberíamos mostrar los antecedentes de los movimientos de los antepasados. Y son Aristóteles, Isaac Newton y Galileo Galilei. Aristóteles se preocupa por el movimiento que ejerce un cuerpo. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre Isaac Newton. Isaac Newton inventó 3 leyes: ley de la inercia, ley de la aceleración y ley de la gravedad. Ahora mi compañero Martín les explicará sobre Galileo Galilei. Bueno, Galileo Galilei habla prácticamente sobre la inercia. ¿La inercia qué viene siendo? Vamos a poner un ejemplo. Cuando en un partido de fútbol, cuando un jugador quiere alcanzar la pelota o quiere tirar algún centro, el jugador prácticamente acelera para poder alcanzar el balón. Una vez que ya llega a tirar el centro, el jugador trata de detenerse, pero al momento de detenerse, su cuerpo se va adelante, o sea, viene siendo, se sigue avanzando, sigue su misma velocidad constante. Eso viene siendo la inercia. O otro ejemplo que vamos a poner, cuando empujamos una mesa o una silla, al momento de empujarla y soltarla, la silla sigue prácticamente su misma trayectoria. Ahorita vamos a hablar de Isaac Newton. Isaac Newton, aparte de inventar las 3 leyes, las explicó de siguiente forma. La inercia, como dijo mi compañero Martín, es la aceleración del movimiento. Mientras la segunda ley es la aceleración, que igual aumenta la aceleración del objeto y cuesta frenar. La tercera ley es la gravitacional. O sea, se atrae los objetos hacia la Tierra. Es un automóvil. Vamos a decir las importancias de por qué usa ese objeto. Te protege de choques.
Primera ley de la inercia, su importancia viene siendo que cuando hacemos el movimiento prácticamente acelere y no ejerzamos mucha fuerza, porque el objeto va a continuar sin una trayectoria. La segunda viene siendo sobre la aceleración. La aceleración, su importancia puede ir si una persona quiere ir de un lugar a otro y está dentro de su auto, la cual va a hacer que acelere y vaya mucho más rápido al lugar de su destino. La tercera habla sobre la gravedad. La gravedad viene siendo importancia mantener cualquier objeto sobre la superficie, ya sea la silla, la mesa, lo mantenga sobre la superficie que esté, ya sea inclinación o vertical o paralela. Vamos a hablar prácticamente de definiciones de cada una de las leyes. La primera ley, prácticamente ley de la inercia, su definición o concepto viene siendo que ningún objeto se moverá al menos que le ejerzas una fuerza. La segunda ley viene siendo la aceleración. Prácticamente cuando está como un ejemplo del carrito de súper, si tiene mucho peso un objeto, pues se necesita mucho más fuerza para poder moverlo. Eso quiere decir la primera ley. La segunda ley. La tercera ley habla prácticamente sobre la reacción y la gravedad. Por ejemplo, al momento de patear un balón de fútbol, el balón sigue, reacciona y hace que se pueda elevar. Y la gravedad hace que prácticamente, como un tipo imán, hace que lo reciba o que lo jale sobre alguna superficie. Una operación matemática de un cuerpo libre. Aquí tenemos una caja. Su newtons o la fuerza que contiene la caja, el peso es de 100. Su unidad de desplazamiento es de 0.1. Sabemos que W es igual a newtons, así que newtons es igual a 100 newtons. La unidad de desplazamiento es de 0.1. Y aquí tenemos dos incógnitas. Fd de desplazamiento, fuerza de desplazamiento y P. Fuerza de desplazamiento es igual a 0.1 por 100 newtons. Fuerza de desplazamiento es igual a, vamos a multiplicar 0.1 por 100 nos da 10. Entonces, ya sabemos que fuerza de desplazamiento es 10, pero P, en este caso, P es igual a Fd. Por lo tanto, P es igual a 10 newtons. Y eso es todo. Un objeto de caída, un objeto libre. Se necesita 10 newtons para moverlo. Lo cual no es suficiente porque la caja pesa mucho. Y ejercemos una fuerza de 10. La segunda ley de Newton, que dice la aceleración, tenemos la siguiente fórmula. Aceleración es igual a fuerza sobre masa. Ahorita la incógnita es aceleración. Ponemos que un objeto pesa como 50, una fuerza de 50 y la masa es de 20. Vamos a dividir 50 entre 20 es igual a 2.5. Entonces, aceleración es igual a 2.5. Igual hay otra fórmula para encontrar fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a hacer lo mismo con la misma cantidad, solo que con la aceleración. F, fuerza es igual a masa, 20 por aceleración, que dio acá como 25. Nos da 50. Así que la fuerza es igual a 50. Y para encontrar la masa, más o menos se hace, solo que se divide fuerza entre la aceleración.
50 entre 2.5 da 20. Y es cuenta, nos da lo mismo. Se explicaré un ejemplo, un ejercicio de cómo el concepto de la fuerza estática. Aquí verán un dibujo de una pesa y aquí un palo. Hay dos fórmulas para resolver esto. Una es fuerza estática es igual a fuerza de gravedad más la masa por la aceleración. Aquí tenemos ya la solución. Fuerza estática, sabemos que la fuerza de gravedad o la gravedad es de 9.8 o 98. Más la masa, que en este caso son 10 kilogramos. Y la aceleración es 1 metros sobre segundos. Volvemos a poner fuerza de estática es igual a 9.8 más 80. Porque si multiplicamos 10 gramos por 1 metro sobre segundos, da 10 gramos. Al sumarnos nos debe dar 19.8 o 98. La otra fórmula es fuerza estática es igual a la masa por la gravedad. Y aquí está la solución. Fuerza estática es igual a 10 gramos por 9.8 nos debe dar 98 newtons. O igual que la primera, 198. Depende de cómo coloquemos esto. Newton es sobre la gravedad. Sabemos que la gravedad vale 9.8. Y aquí tenemos dos fórmulas. Una es para contar la aceleración de cuánto cae y la fuerza que se necesita para que caiga el objeto. Para que acelere un objeto en caída, se divide 9.8 entre la fuerza, que en este caso es 80. 9.8 entre 80 nos da 0.1225. Esa es la aceleración que necesita. Y para encontrar la fuerza que se necesita para que caiga el objeto en caída libre es 9.8 por la aceleración, que en este caso es 50. Nos da 490 F, que es fuerza. A continuación se enseñará cómo resolver una problemática física, pero con la primera ley de Newton. Aquí tenemos una imagen de un cuerpo libre, una caja. Pero para mover la caja tiene una soga de un ángulo de 20. Y la caja pesa 150. Nos pide ver la fricción o la fuerza que se necesita para mover la caja. Pero para hacer eso necesitamos sacar el coseno y el seno de la caja. Pero nos da un ángulo de 20, así que es para hacer el coseno de 20 y el seno de 20. Es con fx y con fy. Una vez dado esto, se va a responder con la siguiente fórmula, que es fx es igual a unidad de desplazamiento por la fuerza, por el peso de la caja, que es Newton, menos fy. Con lo que dio el coseno de fx se colocará acá. Y nos pide la unidad de desplazamiento de fy. El primer dígito después del punto. O sea que queda 0.3. Y el newton de la caja, que es 150, menos fy, que nos dio el coseno. Todo se colocará.
Una vez ya dado esto, se vuelve a transcribir el coseno de fx. Y aquí se multiplicará 0.3 por 150, queda 45. Menos que lo que dio la multiplicación de 0.3 por fy. Después de esto, se cambiará el lugar. Lo que dio fy pasa sumando, porque aquí resta pasa sumando y queda 45. Entonces la suma de esto da 0.422 es igual a 45. Y para finalizar, f es igual a 45 sobre 1.0422 es igual a 42.18 newtons. Con esto finalizamos la primera ley de Newton. Una breve explicación sobre la importancia de la ley de Newton en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la escuela. Bueno, la primera ley de Newton dice sobre el movimiento cuando un objeto está en reposo y alguien lo mueve. Por ejemplo, esta botella. En este momento se encuentra en el estado de reposo. Pero si yo llegase a moverlo, ya está haciendo un estado de fricción. Está friccionada en este momento con el suelo. Y la segunda ley de Newton dice sobre la aceleración y cómo al momento de que yo cierre esto, ¿sí? Estoy haciendo aceleración. Y la última ley de Newton es sobre la gravedad. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando abro la llave, el agua cae. O sin querer se me caiga esto en el piso. Es porque la tierra lo atrae. Y esa es la importancia de la ley de Newton. Por eso es tan importante lo que realmente nos abarca todo en nuestras vidas. Es un instrumento que sirve para medir los newtons en kilogramos o en gramos. Como en la imagen que van a ver a continuación, es un dinamómetro.